Sobre, sobre uno de los puntos que destacaste, Gerardo, en torno a, por ejemplo, el lenguaje empleado por estos autores, o, o el empleo de ciertos términos, como el caso de la dualidad, si se quiere pensar así, entre objetivo y subjetivo, ciertamente podría considerarse que no cabe, al menos en cierta instancia, hablar de objetivo, subjetivo, en el contexto de, no tanto de la filosofía subiriana, quizás sí, pero en particular con respecto a lo que abordamos en la sesión de hoy, o lo que estamos abordando en la sesión de hoy. Pero pienso que sea el caso, cuando hablamos, cuando se habla de subjetivo, en cierto momento, de subjetivo, de objetivo, en esta ocasión, por ejemplo, subjetivo no haría sino hacer referencia a cómo en mí se da la intelección de lo real. O sea, es en mí en tanto que, eh, voy a decirlo en estos términos, inteligencia sentiente. Ese es el carácter subjetivo. Y siempre se da en mí, aunque la aprehensión primordial de realidad, por ejemplo, no se dé por mí, eh, que depende siempre de lo real, que refiere en este sentido al objetivo, como algo que no depende de aquel que siente y se ve afectado por lo real, inexorablemente. Creo que es en esos términos exclusivos, pero no como, por ejemplo, aludiendo a tipos de categorías metafísicas que hacen referencia o hagan referencia a, sea el caso, algo interno y algo externo, me parece. Muy bien, muchas gracias, Marcel. Gabriel, si quieres participar, adelante. Sí, bueno, yo quisiera comenzar desde un supuesto, ¿no? Yo escuché sobre la posverdad como, como un intento, de alguna forma que conlleva un motivo subyacente, subsistente. Desde ese sentido, pues podríamos esperar desde ese punto de partida que cualquier derivación que podamos ofrecer en esa explicación desde la substancialista, pues que de partida resulte deformada en ese sentido, ¿no? Porque al parecer, según esto, pues la posverdad surge de la modificación, si yo mal no entiendo, de lo que de la forma de entender emocionalmente cómo las emociones nos pueden privar precisamente de ciertas cuestiones públicas, pero en ese sentido siempre se parte como que hay un intento por debajo del agua, subsistente, o de alguna manera como critica subir y substancialista, ¿no? Un motivo escondido, ¿no? Eso evidentemente podría dar de qué hablar definitivamente y podría deformar la realidad hasta donde yo entiendo. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Pues muy interesante, Gabriel. Allí ha mencionado Gabriel cómo hay en el proceso de la posverdad un emotivismo y puede haber un motivo escondido de fondo que podríamos relacionarlo con esa parte que habla nuestro amigo Cunil del poder de lo real, de esa apropiación de lo real y por lo tanto al ofrecerlo público, ¿no? Retomo un poco el tema de lo subjetivo y lo objetivo. Eh, no por hablar de mi libro, sino simplemente por si alguien quiere añadir algo más, ¿no? Es cierto lo que dice Marcel, que aquí pues está hablando simplemente eh, del proceso o el dinamismo que está presente en el logos. Valdría la pena preguntarse en qué tanto utilizar estos términos nos puede llevar al malentendido pues de una interpretación clásica o de una filosofía clásica o de una filosofía moderna que está pues encerrada un poco en el dentro y en el fuera, ¿no? Y pensar en un yo sustancializado, pues que simplemente no se da, ¿no? Evidentemente,
lo que dice Marcel está presente allí. Y como lo objetivo, evidentemente, es el recorte que hacemos cuando la razón opera y para buscar el fundamento de ello. Es verdad que en el sentido vulgar de la palabra, lo objetivo es aquello que está disponible y por eso utilizamos ese término casi como para referirnos a la realidad efectiva, ¿no? Bien, yo creo que por allí se podría afinar un poco. No quiero monopolizar la palabra o el tema. Si por aquí no hay más, aquí lo dejamos y lo sigo pensando yo. Le voy a dar la palabra a Enrique. Adelante, Enrique. Hola, gracias, gracias también a los expositores. Y yo solo quiero hacer bueno, lanzar una pregunta también al respecto, ¿no? De la idea de posverdad, que yo siempre, no sé, he asociado etimológicamente, ¿no? Algo que viene después, después de la verdad, ¿no? Una vez que conocemos la verdad y quizás la verdad todavía no nos satisface lo suficiente y queremos seguir buscando más allá de eso que es verdad, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta iba para Marcel, un poco también igual quizás para Lupe también, pero bueno, esa idea de posverdad, y ha habido un momento en el que se ha hablado de una resignificación de la verdad sentida, que sería justamente también, ¿no? Una rea, pues eso, resignificación de esa verdad que no nos ha satisfacido lo suficiente y que necesitamos ir más allá de ella. Si podría venir, bueno, esa idea, ¿no? De posverdad como lo que viene después de verdad, podría encajar ahí, con esa idea también de la resignificación que comentaba Marcel. Vale, para comentar algo con relación a eso, en efecto creo que se podría pensar en esos términos porque, eh, por ejemplo, también se emplea, yo creo que de un modo un poco equívoco o posiblemente equívoco, la expresión verdades alternativas cuando se habla de posverdad. Entonces, en efecto, hay algo sabido en torno a el mundo. Hay un cierto hecho, voy a utilizar esta expresión, hay un cierto hecho conocido y eso se busca, dicho hecho, eh, cambiar discursivamente, es decir, se busca modificarlo y se busca en ese sentido dar apariencia de verdad a algo que de fondo tiene un cierto fundamento inequívoco de verdad, es decir, hay algo dado, y no quiero malinterpretar la propia filosofía subiriana en términos de aquello en lo que nos estamos moviendo en este momento, pero hay algo dado y eso dado es sabido por básicamente todo, todo individuo, todo individuo que pueda inteligir, todo individuo o toda inteligencia sentiente. Y no obstante, eso que nosotros sabemos, porque nos movemos siempre en la verdad, se le busca dar otro sentido por unas ciertas pretensiones, como se menciona en el artículo de Conil. Hay unas ciertas pretensiones de fondo en virtud de las cuales operaría eso que yo menciono a modo de resignificación de la verdad, o resignificación de algo. Se busca dar otro significado a algo que nosotros ya sabemos que es de una cierta manera. Y por eso, nuevamente, es que se habla o se puede hablar de modo equívoco, no como se quiera, de unas verdades alternativas o de verdades alternativas que pretenden imponerse en el discurso en el que se ve inserta la posverdad o las formas de posverdad, como fenómeno social, como fenómeno político, etcétera. Pero sí, en efecto, creo que puede pensarse en términos de que hay algo que podemos llamar verdad y y se busca ir más allá, no indagar, se busca ir más allá con respecto a eso que sabemos y en ese ir más allá no se hace sino resignificar eh, algo que nos es accesible a todos, porque nuevamente, como también se menciona en el artículo de Connie, es público, toda inteligencia se entiende puede acceder a ello.
Muy bien, gracias, Marcel. Adelante, Daniel. Hola, buenas tardes. No, no, estoy hablando por el seminario. Perdón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las exposiciones muy interesantes. La verdad es que viene muy bien para recordar todo esto. Se me ha sugerido, creo que la última intervención de Enrique, eh, un texto clave, que yo veo aquí muy representado la posverdad en Zubiri y sería nuestra situación intelectual. Yo creo que en esta obra Zubiri está de alguna forma eh, haciendo, haciendo una profética crítica a los fundamentos que van a motivar el hecho de que, como diría Felipe II hablando del mundo, el mundo no es suficiente, la verdad no es suficiente, necesitamos una posverdad. Y aquí yo intentaría retomar esto. Bueno, en nuestra situación intelectual básicamente lo que dicen es que la, la- el problema del mundo intelectual actual es que se asume, aunque no sea explícitamente, el positivismo, el pragmatismo y el historicismo. Y por lo tanto, desfondas la realidad y lo que te queda es que, pues aquello que aparece como siendo verdad, pero que bueno, que tampoco necesitas el fundamento, ¿no? Estaríamos en el ámbito este de la posverdad, positivismo, pragmatismo, historicismo. Y simplemente por terminar, por relacionarlo con una de las posiciones que yo hice la última vez, es la importancia de la carga teórica que tiene la aprensión. No solamente teórica, porque es la forma en la que se dice en la academia, pero es una carga de condición, es una carga de la propia vida, intelectual, sentimental, voluntariamente. Nuestra aprensión está limitada, quiere decir, tiene una figura, y de esa figura marca, como bien decía Lupe y Marcel, la direccionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diría yo, sumándome al tema de la posverdad, que realmente no me lo he leído, disculpadme, pero bueno, me interesa bastante? N- Sugiero, ¿no se habrá producido una especie de giro copernicano respecto al sujeto que aprende la verdad? Bueno, sujeto entre comillas, porque más bien parece que la posverdad lo que hace es decir, yo tengo este campo que me dice la verdad según mí parece ser esto, y por lo tanto esto es la verdad. Es decir, ya no es una verdad que se me da desde la cosa y ya estaríamos aún en la necesidad de pasar por el logos y la razón para ver lo que es real allende la realidad. Eso ya se suprime, ya no es necesario porque hay una sospecha, la razón es instrumental y por lo tanto no nos sirve porque mutila la realidad. Lo que tengo que hacer yo es, digámoslo así, ser auténtico, expresar qué es la verdad según mi condición. Y lo que queda por investigar es, bueno, realmente no se investiga, no sé, esto lo comparto, simplemente, ¿alguien se ha parado a pensar en desde qué condición estoy aprendiendo las cosas? ¿Es mi aprensión válida? Por ejemplo, cuando, esto lo escuché alguna vez, no sé si alguna tribu del Amazonas decía, eso de allí es una libélula metálica, y se refería a un avión. ¿Él realmente tenía razón o había que ir más allá, no? Bueno, ya está. Gracias, disculpad. Gracias, Daniel. Adelante, Enrique, por favor. Nada, ahora volviendo un poco al tema de la resignificación, ¿eh? Y quería poner un ejemplo que sí que me está costando un poco, si no vamos a ejemplos concretos, seguir, ¿no? La idea y quería poner un ejemplo que sucede aquí bueno, en Pamplona hay un monumento, ¿no? Muy famoso que se llama Cristo Rey, que se erigió después de la Guerra Civil, en honor a los caídos, ¿no? Pero a los caídos de un bando en concreto. Es un monumento gigantesco que está ahí y ahora hay un debate en la ciudad sobre si ese monumento se puede resignificar, se debe derruir completamente o se puede resignificar, darle un nuevo significado a lo que hay. Digamos que hay una verdad ahí en ese monumento que es gigantesco y que recuerda a todo el mundo lo que sucedió en un determinado momento. Y hay eso, ese debate de si podemos resignificarlo o no, o es monumento palpable de una verdad que es imposible de resignificar, que es imposible
quizás esa verdad que no nos satisface a todos, no se puede resignificar. Y era un poco por volver a un debate, bueno, pues un poco, no sé si absurdo, ¿no? Pero si la posverdad tiene un signo negativo o tiene un sesgo negativo, un sesgo positivo, no depende, ¿no? O depende, no puede tener, no tiene por qué tener un sesgo positivo o un sesgo negativo. Porque a veces a la posverdad se le asigna siempre un sesgo negativo, que puede ser que lo tenga o puede ser que no, sin más. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Muy interesante lo que dices. Claro, ahí estamos con el ejemplo de la estatua y con lo que han ido refiriendo de la posverdad en un ámbito de la verdad, pues ya ese ámbito público de la verdad y esa resignificación, en cierta forma es posible por lo que ponía Lupe. Bueno, aunque no llegó a entrar en ello, pero si decimos que de alguna manera no agotamos la realidad, ¿no? Y que el carácter formal de alguna manera pues no está, es indeterminado. Y también hablamos de la apertura de la inteligencia sentiente al estar en ese campo y esa direccionalidad que decía Lupe de las diversas perspectivas. Pues claro, brinda la posibilidad de resignificar, ¿no? Es verdad que el sesgo negativo se da porque parece ser que mucho de la posverdad está en el interés de la manipulación, en el poder o la influencia que se puede obtener con ello. Pero no sé si ya hablar de sesgo negativo o positivo dependerá, porque ya es como una suerte de valoración moral del fin perseguido. No lo sé, no lo sé, simplemente lo pienso en voz alta. Pues sin más, voy a dar la palabra a Lupe. Lupe, adelante, por favor. Sí, bueno, más que nada puntualizar estas mismas cosas. Cuando Enrique propuso esto de si la posverdad puede ser entendida como algo que está después de la verdad, ¿no? Ahí está, este es el detalle. Y también a qué objeto nos dirigimos, qué objeto es el que queremos. Si se trata de un objeto social, si se trata de una actitud social, económica, ética, por ejemplo, en el campo de la ética, que yo he visto la aplicación de la palabra posverdad al campo de la ética. ¿Qué significa? Que en realidad lo que estoy es cambiando los valores, estoy cambiando los valores por los que yo me rijo. Así que si hablo de verdad, pues yo no lo llamaría, lo llaman posverdad, yo lo llamaría una, eh, una clasificación nueva de los valores. Así que mi relación de verdad o falsedad o error con esa situación, con ese objeto, pues dependerá pues, de lo que sea ahora y no cambia, no hay ningún problema. Puedo aplicar perfectamente toda la teoría de inteligibilidad, de intelección, de actualidad, de ese conocimiento en mí, igual. Ahora, si uno ve la definición de la RAE, siempre hay esta connotación de manipulación de creencias por en medio y de demagogia política y este tipo de cosas. Entonces, depende de a qué nos estamos refiriendo y de qué queremos decir que es verdadero o es un error, ¿no? Si se trata es como el ejemplo que ponía Marcel me parece muy interesante, el asunto de si la Tierra es o no plana, o el asunto de la libélula que nos decía Enrique. Claro, es que si hablamos de una época en que una cierta comunidad percibía la Tierra como plana y esa es la idea de realidad que tenía, pues caramba, era su verdad de esa época y ahora, y que ahora se vuelva a decir que la Tierra es plana, pues depende con qué objetivo, qué tal si sí, no sé, yo no tengo idea, ¿no? Pero, pero creo que hay que tener cuidado porque es que cuando Zubiri habla aquí en este capítulo, pareciera que él se mueve en el ámbito de la física, sobre todo. Estamos hablando de cosas reales que existen y tal, pero si te vas al campo de lo social, pues todo esto se vuelve un lío inmenso porque
la estatua que para unos era la manifestación o el reflejo de una cosa que era muy buena, para otros es una cosa horrible, por eso, por lo que decía también Gerardo, porque en ese mismo objeto están representadas un montón de cosas de diferentes personas. Es un objeto que pertenece a un hecho histórico social. Cuando es un hecho histórico, ay, bueno, vean todos los intentos de cambiar la historia. Bueno, cuando es un hecho histórico que responde a la mala memoria que tenemos y de paso está conformado por la visión social de un evento, pues cómo determinar ahí lo que es real, lo que es verdad y lo que no es. Es muy difícil. Ahora, si hablamos de un tema mucho más físico, de un planeta o de, qué sé yo, el mar o de la realidad de esto que percibimos, de la naturaleza y tal, pues es otro el tipo de aplicación. Y por eso, hablar de posverdad, pues depende también. Si vamos a hablar de posverdad en el sentido de esta cosa manipuladora y demagógica que utilizan los políticos, pues es una historia. Pero si hablamos de ella como algo que es una nueva manera de ver el mundo, porque el mundo cambió y nosotros también lo estamos percibiendo de otra manera, pues es otro tratamiento del mismo tema. En todo caso, yo creo que tampoco se puede aplicar mucho toda esta teoría de subir y de la manera en que está escrita aquí a cualquier tipo de interpretación sobre la verdad y la posverdad. No, me parece que hay que primero delimitar esto. Pero bueno, era más o menos esa precisión, no sé. Gracias, Lupe. Sin duda, pues es verdad que el texto de Zubiri ofrece ese límite y él de alguna manera se aferra más a esos ejemplos de tipo físico, ¿no? Y no está haciendo una suerte de reflexión sobre una verdad social o pública, ¿no? Pero sin duda ahí se ve que cómo la verdad y la misma realidad da de sí social e históricamente, ¿no? Porque cambia evidentemente de alguna manera los parámetros, ¿no? Para poder, para tener significado esa realidad. Voy a darle la palabra a Marcel. Marcel, por favor. Vale, brevemente quería comentar, solo siguiendo un poco lo que había estado expresando Lupe, y es que más allá de que pueda estar de fondo la idea de manipulación, como en efecto seguramente lo es, como en efecto lo es, la idea de manipulación con relación a la noción de posverdad, eh, creo que se pierde de una u otra manera de vista la propia naturaleza histórica de los hechos. Es decir, pensar en valorar positivo o negativamente, ver como bueno o malo la aplicación de algo tal como la posverdad, creo que deja de tener de lado el hecho de que lo que se produce, todo lo que se produce a modo de acontecimientos con respecto a lo humano es de naturaleza histórica. Entonces, intentar cambiar o intentar distorsionar algo que haya ocurrido, procurando hacerlo ver como bueno, representar una figura, no sé, dictatorial, por ejemplo, como si se tratase de un héroe más allá de las aspiraciones o las pretensiones o la manipulación de fondo, pierde de vista repito, la naturaleza histórica de lo que acontece. Y en efecto, nuestras creencias e incluso nuestro sistema de valores puede cambiar, porque también es de carácter histórico, de naturaleza histórica, pero no tenemos que imponer ese sistema de creencias que hemos adoptado actualmente a una época que no lo tenía, a un momento histórico en el que no era parte precisamente de los valores. Eh, entonces, creo que, no sé si estoy siendo muy confuso con respecto a lo que digo, pero creo que discutir acerca de si puede ser positivo o no, o hay que valorar como bueno o no el empleo de la posverdad, o una defensa de fondo a la idea de posverdad, pierde de vista, repito, la naturaleza histórica de lo que acontece en definitiva.
Y en ese sentido sí veo de una u otra manera que es peligroso plantear esa cuestión. Entonces, era simplemente eso. Muy bien, muchas gracias, Marcel. Sin duda está presente aquello que tú señalas, ¿no? Está atravesado evidentemente nuestro conocimiento de la realidad por esa dimensión social y por esa dimensión histórica. Es verdad que como la realidad social histórica van dando de sí, no pueden tener la misma significación unos hechos acontecidos del pasado leídos hoy en día. Y de hecho, cada generación de alguna manera tiene que volver a leer su realidad, su historia y se pueden hacer evidentemente juicios, ¿no? Mucho de lo que hay o de lo que se arremete contra la posverdad se arremete contra la manipulación, sobre todo política, pero también arremete un sector importante que pretende o tiene una cierta idea de verdades absolutas y de valores no negociables que realmente pues es difícil, digamos, de mantener, ¿no? Pero bueno, yo simplemente eso me ha sugerido lo que Marcela ha señalado. Le doy la palabra a Carlos. Carlos, por favor, adelante. Muchas gracias, gracias. A ver, dejadme ver si puedo ordenar lo que hay que decir, ¿no? Lo que quiero decir. Por un lado, Marcel nos habló de la posverdad y por otro, Lupe, si habría que poner un concepto del que nos habló, pues fue más bien del error, ¿no? De lo falso, ¿no? De esa verdad dual que en cada momento hay error y falsedad. Y un poco lo debatíamos también la semana pasada, o por lo menos yo lo decía la semana pasada o la anterior, ¿no? Yo creo que el tema de la posverdad no se mueve en el tema en el concepto, en el campo semántico del error o de lo falso, ¿no? Se mueve en el campo de la mentira, que es lo que decía yo la vez pasada. No es lo mismo falsedad, sí, falsedad es un valor veritativo o es verdadero o falso, pero la mentira es otra cosa, porque en la mentira hay una intención de decir algo como falso, ¿no? Aunque, o sea, entonces no es digamos, de alguna forma, el valor de verdad de una supuesta proposición posverdadera no se juega en el terreno de lo proposicional, definitivamente, se juega en otros terrenos, precisamente en el de la intención, no en el de la intencionalidad entendida, pues ni en el sentido de subir, ni en el de Husserl, ni en ninguno, ¿no? Sino en el de la intención de que hay una voluntad de persuadir, de convencer y de imponerse al otro. Hay una voluntad de poder ahí, por decirlo así. Entonces, hay que distinguir eso entre falsedad, en lo falso de una proposición, y la mentira. Es decir, que unas personas intencionadamente quieren mentir. Entonces, con el tema de la posverdad, pues yo filosóficamente no me haría demasiada cuestión. De hecho, para el número donde aparece ese texto de Ponil, también me invitaron a escribir a mí de la posverdad y yo dije, yo voy a hablar de la vía física, ¿no? Porque sí, y no de la posverdad, porque lo que habría que proponer es la solución. Y la posverdad, pues insisto, creo que más bien se soluciona diciendo que es mentira y ya está. Ahora bien, si es mentira, lo que hay que preguntar es entonces, ¿qué da verdad? ¿Qué es lo que da verdad, ¿no? Y lo que da verdad es la realidad, ¿vale? Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, no sé qué, vale. El tema es ahora entonces, ¿qué es realidad? Y aquí nuevamente yo vuelvo a notar en los discursos una idea, digamos, clásica de realidad, como lo que está ahí, lo que es independiente de la mente, etcétera. Y me parece que esa es la que hay que desechar, ¿no? Incluso si uno le pregunta a los propios subirianos en el seminario de Subiri como por ejemplo donde está Conil y otros, ¿qué es realidad? Lo que van a decir es formalidad de realidad, es decir, cómo las cosas quedan en la inteligencia, y ya está. Y eso que, entonces, si eso es así, pues las mentiras también quedan como realidad y por tanto estás ahí en una situación como de pescadilla que se muerde la cola porque resulta que ahora la mentira, que es la posverdad, pues también queda como realidad. Entonces, al final, esa visión tan vacía de lo que pueda ser realidad entendida como pura formalidad, como les encanta decir a ellos, pues no soluciona absolutamente nada, ¿no? Y lo que hay que preguntar es entonces, ¿qué es realidad? Y eso no está dicho, o bueno, estará dicho por Zubiri seguramente, pero no por los subirianos, y es ahí donde hay que incidir, ¿no? Bastante, ¿no? Bastante. Y bueno, para eso estamos trabajando algunos. Y me gustaría decir sobre esto, sobre más bien sobre el error y no sobre la mentira,
este ejemplo que estáis comentando de la Tierra plana, ¿no? Yo esto se lo dije también a un profesor italiano y hasta me miró de arriba para abajo como diciendo, ¿y usted quién es para tener ideas tan grandes, ¿no? Si usted no es nadie, ¿no? Y ya seguramente sabréis quién es, si hablamos del mundo subiriano, italiano, etcétera. Y yo le decía, claro, si ponemos como ejemplos simplemente arquetípicos a Galileo, que está diciendo que la Tierra es redonda, por decirlo así, o que se mueve, o lo que se quiera decir, mientras que ponemos a Bernardino como diciendo que la Tierra es plana, o bien que no se mueve, mejor dicho, el ejemplo da lo mismo para el caso. Lo que hay que distinguir ahí, precisamente utilizando la noología subiriana, es que uno está hablando desde el logos y otro está hablando desde la razón. Y si hay que explicar este ejemplo en términos meramente filosóficos y no políticos o los que se quiera, sino meramente filosóficos, hay que distinguir pues justamente los niveles de intelección en los que está afirmándose la realidad en Bernardino o en Galileo. Eso es lo que no tenemos claro. Y bueno, hemos dedicado tanto, ¿no? Para decir eso. Bernardino está afirmando una proposición que desde el logos es verdadera. La Tierra no se mueve. O si se quiere, Bernardino, quien sea. La Tierra es plana. Y claro, desde el logos es así. O sea, desde la pura percepción, la Tierra es plana. La Tierra no se mueve. Incluso yo he dicho aquí muchas veces que Husserl tiene un libro llamado así, La Tierra no se mueve, un opúsculo ahí pequeño. Eh, y claro, lo que va a decir Galileo en el arquetipo es, no, sí se mueve, pero lo está diciendo desde un discurso más profundo, desde un momento intelectivo, mejor dicho, desde una afirmación intelectiva más profunda, que es la de la razón. Ahora bien, son contradictorias, como creen precisamente los filósofos de la ciencia y los metafísicos de la ciencia, que hay dos mesas y en este caso hay dos tierras, ¿no? La tierra plana y la tierra redonda, o la tierra quieta y la tierra que se mueve, porque una cosa es la tierra manifiesta y otra cosa es la tierra científica. Y esta clase de absurdidades que dicen los filósofos que no son filósofos, ¿no? Y lo que hay que decir es más bien que lo que se dice con una profundidad intelectiva mayor que la del solo logos, que es la de la razón, tiene a su vez no solamente, o sea, más bien lejos de contradecir lo que ocurre en el logos, lo que tiene que hacer es explicarlo y fundamentarlo. De modo tal que si no lo hace, lo que está dicho con la razón es mera quimera, es pura especulación. Si no explica lo que está en el logos, es lo que ocurre con las teorías de cuerdas, energía oscura y demás. Medio tratan de explicar, pero no alcanzan a explicar. Y por tanto, siguen nada más en el terreno de la especulación, por muy matemáticas que sean, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que decir Galileo en este ejemplo? Ah, vale, pues a pesar de que parece que no se mueve de esta forma. Y con esta explicación que estoy dando, puedo explicar por qué desde el logos parece que no se mueve. Ahí está eso que tanto aparece en el discurso de la filosofía de la ciencia actual, ¿no? El poder explicativo. El poder explicativo está justamente en que no voy a contradecir voy a llamarle así, la vivencia del logos, sino que la voy a explicar. Vale, en el logos se mueve, pero no se mueve, pero en la razón sí. Pero es que además de decir que sí, te voy a decir por qué en el logos parece que no se mueve. Y entonces va a decir Galileo, lo que ocurre es que la Tierra, en última instancia, es un sistema inercial. Hoy sabemos que no lo es, pero bueno, da igual. En términos de escala humana, es un sistema inercial y por lo tanto, como la aceleración es uniforme, parece que no se mueve. Y entonces se explica, da cuenta por lo que ocurre en el logos, y entonces la razón que está explicando que sí es redonda, que sí se mueve, o etcétera, no está yéndose a otro mundo, lo que está diciendo es fundamentar y explicar cómo, a pesar de que se mueve, parece que no se mueve, ¿no? Esto es significativo. Y junto con eso, habría que decir que estos ejemplos que parecen, pues sí, muy de ciencia o demás, no dejan de ser ejemplos sociales. La ciencia es social. La ciencia se da en una comunidad social histórica, en una comunidad histórica, no se da de otra manera. Por eso acabo de decirlo, Galileo piensa que es un sistema inercial, hoy sabemos que no es casi inercial, pero no inercial, ¿no? En fin, y por eso antes, sin esta idea del ímpetu y de lo que en última instancia termina siendo la inercia, lo que se cree es que la Tierra tiene que estar fija, ¿no? Porque no se siente el movimiento, ahí está. Entonces, claro que la ciencia es una experiencia, digamos, comunitaria y por lo tanto social. Y es ahí justamente donde en ese esfuerzo de la comunidad histórica que va de alguna forma actualizando la realidad, profundizando más, donde la propia realidad se va afirmando de una manera, digamos, entre comillas, cada vez mejor, o por lo menos más profunda, o si se quiere, con mayor poder explicativo, ¿no? Ahora bien, ante eso, insisto, sigue siendo la pregunta de qué es realidad. Yo tengo respuesta, pero no me meteré por ahí al momento, ¿no? Pero si ante eso
permanece la pregunta, y entonces, ¿por qué la propia ciencia, por ejemplo, ha caído en el error, no en la mentira, porque no hay pretensión de engañar, como en la posverdad o estas cosas de cosas que están tan de moda, ¿no? Sino que lo que hay es hay voluntad de verdad y lo que se cae es en el error, ¿no? ¿Por qué ha habido, por qué la ciencia de alguna forma ha caído en el error, entre comillas, en la medida en que se ha corregido, se ha ido corrigiendo constantemente, ¿no? Y pues ya no es el flojisto, ya no es el calórico, ya la Tierra no solamente también se mueve, sino que el Sol se mueve, etcétera, ¿no? Y ahí los empiristas lo que han dicho es, entonces, esos ejemplos lo que muestran es que no hay realidad, o sea, que la ciencia no conoce realidad, que lo único que hace es explicar los observables y en la medida en que hay más observables, pues se inventa más teorías, más parches teóricos, ¿no? Y a eso se llama, pues, la metainducción pesimista, ¿no? Como las ciencias anteriores han ido cayendo todas, pues nada nos hace pensar que la nuestra permanezca como verdadera, ¿no? No tiene no necesariamente habla de la realidad, por lo tanto, es esperable que también fracase porque no hablamos de la realidad. Eso también me parece no haber entendido la historia propia de la ciencia y mucho menos haberla entendido desde la propia filosofía, en la que nuevamente la realidad es la que da o quita esa verdad y por tanto, como la verdad no es una cosa independiente del sujeto, porque no hay ni independencia ni hay sujeto, lo que habemos somos nosotros ya entre las cosas y nosotros como una de ellas, limitados individualmente, pero también socialmente, pero también históricamente, ¿no? Porque la historia es entrega de posibilidades y todo esto que se quiere y las sociedades están constituidas por un sistema objetivo de valores. Y todo eso tiene que estar dentro de nuestra epistemología, si no, entonces estamos haciendo epistemología de juguete donde hay sujeto, objeto y ahora vamos a tender un puente pues más o menos irrelevante. En fin, lo que ocurre entonces en esa transición de alguna forma de sustituciones de teorías o de mejoras, mejor dicho, porque no es simplemente que se sustituya toda la teoría, se acabó, la desechamos y ya está, ¿no? De hecho, eso es raro en la propia historia de la ciencia, ¿no? El desechar la física aristotélica, por ejemplo, podría ser un ejemplo, y ni tanto, ¿eh? Hoy se sabe que de hecho se está recurriendo no especialmente a Aristóteles, pero sí a cosas que Aristóteles había visto con claridad, ¿no? Por ejemplo, que los cuerpos, cuando tú lanzas un cuerpo, no describe una parábola. ¿Por qué no la describe en la realidad? A diferencia de lo que había dicho Galileo, Newton, Descartes, pues porque lo que hay es rozamiento con el aire, hay fricción y por tanto pierde energía. Pues eso lo decía Aristóteles, no lo decía con esos términos. Entonces, para que se vea cómo las teorías no se desechan en absoluto, no hay cambios de paradigmas, como dice Kuhn, ¿no? Sino que lo que hay pues son mejoras que de alguna forma complejizan la dinámica de la investigación total, ¿no? Y por eso, a eso yo más que llamarle metainducción pesimista, le he llamado desde hace mucho tiempo metainducción optimista. ¿Por qué optimista? Porque precisamente el que tengamos que sustituir no teorías, sino más bien desechar objetos de esas teorías, modificar formalidades de esas teorías, por ejemplo, ecuaciones, etcétera, se hace en virtud justamente de que estamos entre cosas y por tanto es en ese tanteo, en ese vaivén del que yo le doy a la cosa y la cosa me revierte y demás, en el que de alguna forma, el que me hace ser optimista, que lo que estoy haciendo cada vez que me equivoco es estar en contacto con la realidad. Eso es justamente lo que hace darme cuenta o sea, más bien, es justamente el contacto con la realidad el que me hace equivocarme, si no, ¿cómo me equivocaría, no? Precisamente. Entonces, esto es un poco, ¿no? Lo que quería decir, que primero, por resumir, no es lo mismo el valor falso que la mentira. En la mentira hay una intención. Me voy por el lado de lo falso y creo que, o mejor dicho, más que de lo falso, del propio error. Y creo que esos errores, lejos de alejarnos de lo real, son consecuencias del contacto que tenemos con lo real. Y entonces yo voy poniendo cosas, o sea, yo quiero decir, yo como comunidad histórica, vamos poniendo cosas de mí o de nuestro en la realidad para intentar explicarla, y es la misma realidad la que nos va diciendo que de esas cosas que hemos puesto que de esos conceptos, mejor dicho, que hemos puesto de nuestro, se tienen que ir quitando, ¿no? Y así se han quitado muchos, aunque probablemente se vayan volviendo de a poco, ¿no? De alguna u otra manera revisadamente. Pero así se ha quitado flojisto, así se ha quitado calórico, etcétera. Así se ha quitado, por ejemplo, en términos de sociales, ¿no? El género binario, ¿no? Hombre, mujer y se acabó, y así se han quitado muchas cosas. Y probablemente se vayan a quitar más, como por ejemplo, creo yo, cuerdas, creo yo, mente, entre otras, ¿no? Estado en términos sociales y otras razones, y otras cosas, ¿no? Pero eso es un poco
Lo que quería decir un poco pues por ordenar por lo menos mis ideas, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Creo que muy útil esta intervención. No sé si a raíz de lo comentado aquí se quiere comentar algo más, alguna pregunta. Añadir, ya que hay un silencio sepulcral, que esto que decían sobre los monumentos y demás, ¿no? Y que tú decías, Gerardo, que no pueden ser leídas las cosas del pasado desde nuestro presente, ¿no? Yo matizaría la expresión diciendo que no pueden ser leídas las cosas del pasado desde nuestro presente como si fueran del pasado, o sea, como si nuestro presente fuese, eso es, ¿no? Porque claro que no solamente pueden ser las cosas leídas del pasado desde nuestro presente, sino que tiene que ser así y además siempre lo hacemos. Y no solamente siempre lo hacemos, sino que tenemos que hacerlo, porque en última instancia lo que tenemos que hacer es seguir construyendo este presente a fin de legar un futuro. Es como esa viñeta de Iñaki no sé quién, ¿no? Que está tirando a un conquistador y dicen, pero ¿por qué me tira? Dice la estatua, si soy parte de vuestro pasado. Y dicen nosotros, sí, pero no de nuestro futuro. Y ahí está, ¿no? Es decir, sí, la historia en principio no se puede cambiar, aunque sí que es verdad que la historia está hecha de relatos, y por eso existen las revisiones, por eso existen los anales, etcétera. Pero en cualquier caso, con lo que está del pasado no vamos a juzgar hacia atrás de alguna forma, pero sí vamos a construir hacia adelante. Y eso porque tenemos que, ¿no? Jugando al no tocar el pasado, lo que afectamos, lo que mantenemos quieto no es el pasado, es el futuro. El futuro es el que lo mantenemos como el pasado. Y por eso persiste tanto tradicionalismo que en última instancia lo que hace es lacerar y frenar sí, las formas de vida humanas, ¿no? Esto es. Así que en ese sentido también añadiría eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo torpemente quería expresar, aunque está muy bien, muy enriquecido con esa matización, ¿no? En cierta forma, ese tradicionalismo que siempre está presente es como una suerte de respuesta, ¿no? Al cambio, ¿no? Es como si fuera un mecanismo de defensa. Pero es curioso porque a la vez es muy moderno, ¿no? Porque esa visión de lo antiguo como algo fijo, estable, momificado, eh, pues simplemente no existe. El pasado no fue así, ¿no? Y entra dentro de una interpretación de la realidad muy dialéctico, ¿no? Muy blanco o negro, simplemente, ¿no? Es curioso. Gracias por la matización. Bien, por lo tanto, lo que decía Enrique, ¿no? El presente, pues sí tenemos que estar resignificando, ¿no? El pasado para que nos diga algo, ¿no? Bien. Bueno, perfecto. No sé si Marcel quiere decir algo un poco después de esta discusión que hemos tenido y como diciendo, bueno, pues podemos ir concluyendo por mi parte por este lado y después si Lupe pudiese también hacer lo mismo respecto a pues la discusión que hemos ido teniendo y decir, bueno, de cara a lo que yo expuse, pues un poco con este recorrido, puedo decir esta idea o me quedo con esto. Por favor, Marcel, tú primero, gracias. Vale, bueno, no agregar, sino simplemente comentar algo que estoy en general muy de acuerdo con lo que menciona Carlos y también eh, es muy bueno porque me ayuda a de alguna manera clarificar algunas de las cosas que mencioné y sobre las que estuve trabajando en torno al artículo y cosas relativas al mismo. Y ciertamente algo muy, muy, muy muy claro de alguna manera, que no es lo mismo error que mentira, y hay una distinción muy clara que se juega en la noción de intencionalidad, aunque no sea en sentido suyano o en un cierto sentido filosófico específico. Y por demás,
un poco haciendo alusión a lo que yo había comentado antes en función de lo que había expresado Enrique sobre, bueno, básicamente con respecto a la idea de posverdad y verla desde un punto de vista positivo o no, realizar algún juicio de valor en torno a la misma en función de lo antes comentado. Eh, claro, si se piensa, y vuelvo sobre lo que había comentado antes, no sé si corrigiéndome, pero haciendo alguna clase de matización, si se quiere, al respecto. Pero si se piensa que, como había expresado, bueno, no tenemos que reinterpretar de alguna manera el pasado, porque, bueno, el pasado ya fue, ciertamente creo que se traicionaría un poco lo que había comentado acerca de la propia naturaleza histórica de lo que va aconteciendo, porque en efecto el pasado no es algo completamente estático. Nosotros no accedemos a, a eventos pasados, sino como Carlos comentaba, a partir de relatos, a partir de ciertas narrativas. Y esas se van, las mismas van mutando, van cambiando según enfoques, según interpretaciones, etc. Entonces, sí, en efecto, no no conviene seguramente ver el pasado como algo inmutable a lo que nosotros privilegiadamente desde nuestro presente podemos acceder de la forma que fuere, pero sigo notando algo de peligro con relación a esta idea de posverdad de fondo, al intentar a partir de ciertas narrativas que manejamos contemporáneamente, a partir de ciertas ideologías que se van manifestando contemporáneamente, intentar, repito, proyectar una visión del pasado que en última instancia está muy sesgada por esas ideologías, por eso que está de fondo, por ciertas formas de manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sigo como al cuidado de ello, pero por otra parte, en efecto, y es muy conveniente resaltarlo, no, no resulta para nada acertado pensar en el pasado como algo simplemente dado porque, porque no es así y nosotros no accedemos históricamente al pasado de esa manera. Entonces, bueno, simplemente comentar eso, repito, y nada, nuevamente agradecer la intervención de Carlos porque ciertamente, al menos en mi caso, me veo instanciado en unas ciertas formas de comprensión que o se alejan de su vídeo o se alejan de ciertas formas de reflexión que están ancladas a ciertas formas de reflexión que no están ancladas a ciertas categorías tradicionales en términos de metafísica, en términos filosóficos, etc. Y en efecto, lo conveniente para, bueno, en un cierto sentido, el progreso de la filosofía es superar esas categorías y superar esas formas en las cuales nosotros habitualmente nos vemos insertos y que ciertamente limitan nuestras formas de acceso con respecto bueno, con respecto a todo en realidad. Pero bueno, era simplemente eso lo que quería expresar. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Tienes mucha razón en aquello que la terminología, las herramientas que nos han legado muchos de los autores son eso, son herramientas, ¿no? Lo interesante es los problemas y cómo los podemos pensar, ¿no? Y no es lo mismo pensarlos hoy que pensarlos, pues, en el Renacimiento, o pensarlos en la Ilustración, o pensarlos en la Edad Media, ¿no? Y ahí me parece que estamos de acuerdo. Te va a gustar y te va a interesar mucho la serie de conferencias que se está organizando en Filosofía Fundamental acerca de lecciones de metafísica, porque muchos de los que están allí, que he visto el cartel de gente que va a participar, pues justamente van en esa línea o van en esa dirección, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos proponer otra manera de pensar? Y me parece que está súper interesante, así que te van a gustar y te invito a que participes. Lupe, te doy la palabra, por favor, adelante. Gracias, Marcel. Bueno, me encantó de verdad esta reunión. El comentario de Carlos, como siempre, atinadísimo, me pareció excelente. Me encanta cuando habla de esto de que la realidad se debería resumir a formalidad de realidad.
porque esta es una cosa que yo no termino de tragar. No, se me cuesta, no puedo. Ese es uno de los problemas que yo tengo con Zubiri, justamente. Pero sí quiero decir algo más sobre esto de... Una cosa que me preocupa a mí sobre algunas personas que hablan de manera muy liberal de la posverdad, ¿no? Es, el tema es, ok, hay un pasado histórico nuestro que en su momento recibió también una interpretación de las personas que lo vivieron y lo sufrieron. Pero lo que a mí me preocupa es que las personas del presente de aquel pasado quieran imponer o crear una interpretación diferente. Es cierto que aquella realidad tendría más de una interpretación. Lo que pasa es que es parte de la historia la interpretación que recibió en su momento. Es como decir, pues yo hice una fuente donde están unos vikingos masacrando a unas personas, porque para ellos era normal que en verano decían, vamos a ver dónde vamos a saquear, porque eso era normal para ellos, no era una cosa mala. Entonces ellos iban en verano a saquear, ya está, y el saqueo incluía un montón de cosas. Entonces, eso que para mí es horrible, ¿no? Para ellos en su época era algo perfectamente normal. Entonces, no está bien que yo lo apruebe esa forma de vivir o de ver el mundo o de llevar a cabo el progreso de una sociedad. No es que yo lo apruebe. Es que yo tengo que respetar que en su época la cosa fue así. Y esto lleva desmanes, pues, que los vemos todo el tiempo con el asunto de las Américas, del Día de la Raza, de todas estas historias. Entonces yo he tenido que ver cómo se le llama Día de la Resistencia Indígena, por ejemplo, a cuando fue el Día del Encuentro entre Razas, que fue otra denominación o lo que sea, pero que en la época aquello fue visto de otra manera. Entonces, no se trata de destruir estatuas, porque había un señor, que esto pasó también en Estados Unidos. Vamos a derribar la estatua de este señor porque en su época él aprobaba la esclavitud. Caramba, pero es que esa era la forma de pensar de la época. Yo no puedo juzgar eso desde mi visión del mundo. Yo puedo odiar la esclavitud, pero aquel señor vivía en una época en que era un asunto normal. Entonces, hay que tener cuidado con esto y no pensar que mi verdad, porque estoy viendo las cosas de la manera correcta desde mi época, anula, solo porque yo lo digo, anula un hecho histórico que fue interpretado a su manera en su época, con las ideas de la época. Entonces, creo que con esto hay que tener cuidado y respetar a cada época dentro del imaginario social que construyó la historia de su época. Eso es lo que creo. Y creo que es de lo que hay que cuidarse. Porque a mí me parece un despropósito muchas cosas que están haciendo ahora con esto de la memoria histórica y lo demás aquí en mi país, ¿no? Me parece que se pasan, de verdad. Pero bueno, entonces la posverdad es peligrosa, sí. Sí, creo que sí. Y que la verdad también evoluciona y cambia históricamente, pues sí, también. Pero que cada época tiene su manera, su manera de procesar la verdad también. Y que Zubiri en este capítulo, por lo menos, creo que no está pensando en verdades históricas y sociales. Bueno, pues también me parece, no lo sé. Pero creo que Zubiri está en otro ámbito y no sé si todo esto sería aplicable. Creo que a lo mejor sí, pero es muy difícil de aplicar a una realidad que es primero física, que es física, pero además es histórica y es social y es individual con todas las complejidades y etcétera, etcétera. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, muchas gracias. Siempre es maravilloso este encuentro. Muy bien, pues muchas gracias, Lupe. Daniel, adelante. Muchas gracias. Yo quería sumarme a la posición que estaba expresando doña Lupe, recordando unas palabras de la inteligencia sentiente. Al inicio del primer volumen, Zubiri dice que vivimos en una época en la que es prácticamente imposible pensar, porque todo es propaganda. Y ahí es donde se encuadra su análisis técnico, ¿no? de la inteligencia sentiente. No creo que hablase por hablar. La inteligencia
está condicionada. Y está condicionada, ¿cómo puedo yo saber que mi criterio es mejor que el que los pasaron? ¿Cómo puede ser mi criterio más válido que los que construyeron una estatua a Pizarro, por ejemplo? ¿Por qué mi criterio está más formado? ¿Por qué? Entonces, yo llamaría la atención sobre ese punto, porque es muy fácil destruir e intentar construir con los destrozos, pero hay que partir de que, por ejemplo, un dato de experiencia, yo salí de mi instituto creyendo que los españoles masacraron, hicieron fechorías y tal. Bueno, luego investigando descubrí que hay una cosa que se llama leyenda negra, que está el mestizaje que promovió Isabel la Católica, que no se promovió en ningún país anglosajón, que no están las reservas que están en los países canadienses, australianos, etcétera, que están en Sudamérica, que Sudamérica creó una raza mística, bueno, que le llamaba cósmica, creo que fue Vasconcelos, y que hay muchísimas cosas del pasado que nos sirven no solamente para vivir tradicionalmente, sino para vivir integrando culturas como hizo la cultura española, ¿no? Y yo creo que eso es un valor que antes que ponerse a criticar o no digo que se esté criticando, pero bueno, se podría englobar dentro de tradicionalismo esta tradición española, que es tan válida como cualquier otra. Y puestos a destruir, pues no veo por qué hay que destruir una que ha producido tantas cosas buenas. Tiene sus defectos, sí, pero bueno, tiene sus riquezas también. Y eso creo que también había que ponerlo en valor. Muy bien, Daniel, gracias. De todas maneras, es verdad que mucho de esta discusión lo que tiene es un trasfondo, digamos, de posverdad y de manipulación política, ¿no? Y de populismo en algunos de los países de Latinoamérica y en el nuestro igual. No se trata de que los españoles fueron allí y como la publicidad que hizo una cierta institución eran todos santos y héroes, porque pues eso es evidentemente que así no fue, ¿no? Entonces, no se trata de acostarnos o ir al costado, digamos, de algunas de estas dos versiones, sino también, en cierta forma, de ir puliendo el juicio y de ir viendo que hoy en día no podemos juzgar el relato histórico de la misma manera. Entonces, tiene razón que hoy en día se tenga en cuenta a los pueblos indígenas. Claro que se tiene razón. No tiene razón un indígena a estudiar en su lengua. Claro que tiene derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas cosas, la realidad ha ido dando de sí y de alguna manera es parte de lo que tenemos que ir, de alguna forma, nuestras sociedades y nuestro tiempo histórico que ir gestionando, ¿no? Y entonces no se trata de, de alguna forma de adoptar una ideología, pero sí tener un cierto criterio crítico que nos libere, digamos, de esas posibles versiones ideológicas, pero que nos deje en esa libertad de afrontar pues esa realidad como está dando de sí en nuestro tiempo, ¿no? Bien. Pues muchas gracias por la intervención. Yo no sé si alguien quiere decir algo más y si no, pues damos por cerrada esta sesión. Agradecemos a todos los que han participado, agradecemos a quienes han preparado las exposiciones y quedamos citados para la próxima sesión para seguir discutiendo bajo la mano del libro de Inteligencia y Logos y de esa lectura complementaria que se nos propone. Me parece que la próxima vez le toca la exposición a César y a Marco. César nos va a hablar de verdad, realidad y ser, y Marco Fisic nos va a hablar de las teorías actuales de verdad, una parte de ese libro de Nicolás y de Frappoli, la profesora Frappoli, que de hecho la conocí el fin de semana me tocó ir a un congreso y ella dio una charla y la verdad que la dio muy bien, siendo ella, no lo estoy diciendo como si esto fuera malo, ¿no? Siendo ella especialista en filosofía del lenguaje, fue muy sensata, ¿eh? Y lo hizo francamente bien. Me acordé mucho de Enrique, eh, y bueno, pero ya esto es, digamos, contenido anecdótico que tendremos que compartir en alguna actividad que tendremos que organizar en este curso y podamos coincidir. Pues nada, muchísimas gracias. Estén atentos a la página porque allí, y al aula virtual, porque allí en el aula virtual habrá algún aviso
digamos, concerniente a nuestro seminario de investigación y en la página web, pues todas las actividades que se van proponiendo en filosofía fundamental para que se sumen y también para que le den difusión. Muchísimas gracias por todo, pues buenas tardes, nos vemos ya, buenas tardes para los que estamos aquí en esta parte y nos vemos ya entonces el mes que viene. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.